El director lo llamó basura de barrio, frente a toda la escuela. Pero jamás imaginó quién aparecería al día siguiente con un sobre en la mano. Luis tenía apenas 10 años, pero ya conocía el sabor amargo del desprecio. Vivía con su madre en una pequeña casa de madera, sin más lujo que una radio vieja y una lámpara colgando del techo. Todas las mañanas, antes del amanecer, ayudaba a su madre a lavar ropa ajena para ganar unas monedas, y luego salía corriendo a la escuela. Su uniforme, heredado de un primo, tenía los puños rotos. Sus zapatos, desgastados y llenos de remiendos, crujían con cada paso. Pero Luis nunca se quejaba. Para él, estudiar era un privilegio. Su sueño era convertirse en ingeniero, construir casas grandes, para que su madre nunca más tuviera que dormir bajo goteras. Pero no todos veían ese esfuerzo con admiración. Don Gregorio, el director de la escuela, era un hombre rígido, con el ceño fruncido permanente y una voz áspera como el cemento. No creía en las segundas oportunidades, y mucho menos en los niños pobres. Los de abajo deben quedarse abajo, solía repetir en las reuniones de profesores. Y Luis era su blanco favorito. Todo comenzó un lunes, durante el acto cívico. Mientras todos los estudiantes estaban formados, don Gregorio se acercó a Luis, con tono burlón, le dijo: ¿Así vienes vestido? Pareces un mendigo. ¿No te da vergüenza presentarte así? El silencio fue inmediato. Algunos alumnos rieron por lo bajo. Otros bajaron la mirada. Luis se quedó quieto, con los ojos fijos al suelo y los nudillos apretados. No respondió. No porque no pudiera, sino porque no quería darle más motivos para humillarlo. Pero eso solo encendió más la crueldad del director. Días después, durante una reunión de padres, don Gregorio mencionó frente a todos: hay estudiantes aquí que solo vienen a ocupar espacio, ni uniforme tienen. Y ni hablar de los cuadernos, parecen papel higiénico. Todos sabían a quién se refería. La madre de Luis, sentada en la última fila con su vestido más decente, apretó los labios. Su hijo se giró a verla, y vio cómo sus ojos brillaban, no de orgullo, sino de impotencia. Aún así, Luis no se rindió. Cada día se sentaba en primera fila, con el cuaderno sobre las piernas, tomando apuntes con un lápiz diminuto que ya casi no escribía. Su caligrafía era impecable. Su atención, absoluta. Mientras otros niños soñaban con el recreo, él soñaba con aprender más, con salir de allí, con hacer algo grande. Pero nada de eso parecía importar. En una ocasión, levantó la mano para participar. Había resuelto un problema de álgebra que ningún otro había entendido. Pero antes de poder explicarlo, don Gregorio lo interrumpió. ¿Tú, resolver esto? Seguro lo copiaste. Siéntate. Las risas estallaron como un disparo. Luis se quedó de pie unos segundos, como si dudara entre quedarse o huir. Finalmente se sentó, con el rostro encendido, pero los ojos aún firmes. A partir de ese día, nadie más lo tomó en serio. Los niños dejaron de pedirle ayuda con las tareas. Algunos lo llamaban el chanchito pobre, otros simplemente lo ignoraban. En los pasillos, las burlas se colaban como cuchillos entre los lockers. Y el director simplemente observaba. ¿Cómo se puede seguir luchando cuando hasta los adultos te hacen sentir que no vales nada? Una tarde, Luis llegó a casa con los ojos hinchados. Su madre lo abrazó sin preguntar. ¿Te pasó algo, mi amor?, susurró, acariciándole el cabello. Luis solo asintió en silencio. No importa lo que digan los demás, le dijo ella, firme. La pobreza no es vergüenza. Vergüenza es burlarse del que lucha. Luis no respondió. Pero esa noche, mientras hacía su tarea con una vela, pensó en cada palabra de su madre. Y decidió que no se rendiría. Lo que Luis no sabía, era que alguien había escuchado aquel desprecio. Y esa persona estaba a punto de cambiarlo todo. Pasaron los días, y aunque Luis seguía firme, por dentro empezaba a quebrarse. Las burlas de sus compañeros eran cada vez más crueles. Un grupo incluso le escondió su mochila entre los basureros del patio. Cuando la encontró, estaba rota, y sus cuadernos, mojados y sucios. «Seguro es lo más limpio que has tenido nunca», le dijo uno de ellos, mientras los demás reían. Luis no respondió. Solo recogió sus cosas,
sacudió la tierra con cuidado, y volvió al aula con la cabeza baja. Esa tarde, mientras todos se divertían en clase de deportes, Luis se quedó en la biblioteca. No porque le gustara estar solo, sino porque allí, al menos, nadie lo insultaba. Se sumergió en un viejo libro de geometría, uno que ya había leído 1000 veces, pero que aún le parecía fascinante. Mientras sus dedos recorrían las páginas, se le ocurrió una forma nueva de resolver uno de los problemas. Lo anotó en un papel, emocionado. Tal vez, si lo presentaba, alguien lo notaría. Al día siguiente, durante la clase de matemáticas, levantó la mano con decisión. «Profe, ¿puedo mostrar otra manera de resolver el ejercicio?» El profesor, sorprendido, asintió. Luis se paró frente al pizarrón y comenzó a explicar su método. Al principio, la clase lo miraba con aburrimiento, pero poco a poco, el silencio se hizo. Su lógica era impecable. Su forma de explicarlo, clara. Incluso el profesor lo miró con respeto. Pero entonces, la puerta se abrió. Y ahí estaba don Gregorio. Entró con paso firme y mirada fulminante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. El profesor explicó con entusiasmo que Luis había encontrado una forma alternativa de resolver el problema, y que era brillante. Pero el director frunció el ceño. Se acercó al pizarrón, miró el ejercicio, y, sin siquiera analizarlo, lo borró de un manotazo. «No necesitamos payasos jugando a ser genios. Vuelve a tu asiento», le dijo a Luis, frente a todos. Un silencio pesado cayó sobre el aula. Luis apretó el papel donde había escrito su solución. No dijo nada. Solo caminó de vuelta a su asiento, mientras los murmullos comenzaban a llenar el salón. Esa noche, en su casa, rompió el papel en pedazos. Se sintió derrotado, como si todo su esfuerzo no valiera nada. «¿Por qué me odia tanto?», le preguntó a su madre. Ella lo miró a los ojos, con ternura, y una sabiduría que solo da el dolor. Porque hay gente que no soporta ver que alguien que viene de abajo puede brillar más que ellos. Luis no durmió bien esa noche. Pero el destino ya estaba escribiendo otro capítulo. Porque, sin que él lo supiera, una persona había visto todo desde el pasillo. Alguien que no solo se sorprendió con el talento de Luis, sino que se indignó profundamente por cómo fue tratado. Y esa persona tenía el poder de cambiarlo todo. Al día siguiente, Luis llegó a clase como siempre, temprano, en silencio, con su cuaderno nuevo, un regalo de su madre, comprado con lo poco que ganaron lavando ropa esa semana. Todo parecía igual, hasta que un auto negro, elegante, se estacionó frente a la escuela. De él bajó un hombre de traje, con mirada seria y un sobre en la mano. Los maestros comenzaron a murmurar. Los estudiantes lo miraban con curiosidad. El hombre caminó con paso firme hacia la dirección. «¿Dónde puedo encontrar al director don Gregorio?», preguntó con voz segura. Una profesora lo condujo hasta la oficina. El silencio se hizo en los pasillos. Luis, desde el aula, no entendía qué pasaba. Minutos después, el hombre volvió a salir, esta vez acompañado por el propio director, que tenía el rostro desencajado. Frente a todos, el visitante señaló a Luis. «¿Es este el niño del que habló con tanto desprecio?». Don Gregorio intentó esquivar la pregunta. «Bueno, las cosas se malinterpretan, yo solo». Pero el hombre lo interrumpió. «Yo soy el director del Programa Nacional de Talentos Académicos. Este niño resolvió un problema que ni siquiera nuestros evaluadores habían planteado. Y vengo a notificar que ha sido aceptado con beca completa, en una institución de alto rendimiento». Un murmullo recorrió el patio. Luis abrió los ojos, sin entender del todo. El hombre se acercó y le entregó el sobre. «Esto es para ti, campeón. Lo mereces». Pero el contenido de ese sobre aún guardaba una sorpresa más fuerte. Y no era solo para Luis. Todos los ojos estaban puestos en ese sobre. Luis lo sostenía con las manos temblorosas, como si estuviera tocando algo que no le pertenecía. El papel crujía entre sus dedos, mientras su madre, que había sido llamada de urgencia a la escuela, lo miraba desde el fondo con lágrimas contenidas. Don Gregorio tragaba saliva, incómodo, intentando mantenerse erguido frente al hombre de traje, pero ya nadie lo escuchaba. Nadie le creía. Luis abrió lentamente el sobre. Dentro había una carta impresa, con membrete oficial, sellos y firmas.
El título decía: Admisión honorífica al Programa Nacional de Formación Científica, beca completa. Pero eso no era todo. La carta también incluía algo que nadie esperaba: un informe detallado con fecha y hora, sobre el comportamiento del director de la escuela. «¿Qué es esto?», murmuró don Gregorio, pálido como una hoja. El hombre de traje sacó otro documento. Una denuncia formal. No solo por negligencia, sino por discriminación, maltrato verbal a menores y abuso de poder. Las cámaras de seguridad, los testimonios de varios alumnos y profesores, ya fueron entregados al Ministerio de Educación. Silencio. Total. Aplastante. Luis levantó la mirada. Por primera vez, ya no tenía miedo. Y habló. «No quiero venganza. Solo quiero que ningún otro niño pase por lo que yo pasé». El auditorio improvisado estalló en un aplauso que nadie pudo frenar. Don Gregorio intentó justificar su actitud. «Yo solo quise mantener la disciplina, no sabía que este niño tenía esas capacidades». El hombre de traje lo interrumpió con una frase fría como el acero. «No se trata de capacidades. Se trata de respeto. Y usted no mostró ni una pizca». Luis se giró hacia su madre. Ella lo abrazó fuerte. No decían nada. No hacía falta. Pero entonces, llegó la verdadera bomba. «Hay algo más», dijo el funcionario. «El comité revisó los registros de admisión de esta escuela y descubrió que usted, don Gregorio, rechazó al menos a 12 niños en los últimos 2 años, solo por ser de zonas humildes. Esa práctica está prohibida por ley. Y ahora será investigado penalmente». El rostro del director se derrumbó como un castillo de cartas. En ese momento, no fue Luis quien quedó como el niño pobre humillado. Fue don Gregorio quien, frente a todo su personal, sus alumnos y su comunidad, fue desnudado moralmente. ¿Y lo mejor? Aún faltaba el último golpe de justicia. El hombre sacó un tercer documento. «Debido a la gravedad de los hechos, usted queda suspendido de su cargo de forma inmediata». Los profesores comenzaron a murmurar, algunos se miraban entre ellos con sorpresa, otros con alivio. Luis se giró una vez más hacia sus compañeros. Los mismos que se burlaron de él, los que se reían cuando lo llamaban el chanchito pobre, ahora no sabían dónde mirar. Sus rostros mostraban algo que jamás habían sentido por él: respeto. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los niños que más lo había molestado se acercó y, con voz temblorosa, le dijo: «Perdón, no sabía que eras tan valiente». Luis no respondió. Solo asintió, y le dio una palmada en el hombro. Porque entendió que su victoria no era solo académica, era moral. Y no necesitaba aplastar a nadie para brillar. Mientras don Gregorio se retiraba por última vez, con los papeles en la mano y la cabeza gacha, Luis se quedó en el centro del patio, rodeado por compañeros, profesores y su madre. Pero no fue arrogancia lo que se vio en sus ojos. Fue serenidad. Como si supiera que ese momento no era solo suyo, sino de todos los que alguna vez fueron humillados por ser pobres, por vestir diferente, por soñar demasiado. ¿Quién hubiera imaginado que aquel niño, al que todos miraban como el que no llegaría lejos, terminaría enseñándole una lección de humanidad al mismísimo director? El sol caía sobre el patio de la escuela mientras don Gregorio se alejaba, con los papeles en la mano y la dignidad hecha trizas. Luis no dijo nada más. No hacía falta. El silencio de todos decía todo. Ese mismo día, el nombre de Luis fue anunciado en la cartelera principal. Alumno destacado del año, beca nacional científica. Por primera vez, su nombre no fue sinónimo de burla, sino de orgullo. Pero lo que nadie esperaba, era lo que ocurrió después. A los pocos días, la historia de Luis comenzó a correr como pólvora en redes sociales, en grupos de padres, entre profesores. Un niño que había soportado humillaciones, abusos, desprecio, y aún así había respondido con inteligencia, dignidad y compasión. Una periodista local, conmovida por el caso, fue a entrevistarlo. El video se volvió viral en menos de 24 horas. Y entonces, algo mágico sucedió. Empresas comenzaron a enviarle libros, materiales, computadoras. Una editorial le ofreció publicar un libro de cuentos matemáticos para niños. Y universidades de otros países enviaron cartas mostrando interés en seguir su desarrollo académico. Pero Luis no cambió.
Seguía siendo el mismo niño sencillo, con voz suave y sonrisa tímida. Cuando le preguntaron qué era lo que más deseaba en ese momento, respondió: «Solo quiero construirle una casa bonita a mi mamá, sin goteras». Esa frase fue suficiente. Una fundación humanitaria anunció públicamente que construiría una casa completamente nueva para él y su madre, con 3 habitaciones, biblioteca, internet gratuito y hasta un pequeño huerto. La misma gente que antes lo ignoraba, ahora pasaba por su casa a saludarlo, a felicitarlo. Y los niños que antes se reían de sus zapatos, ahora querían saber cómo había aprendido tanto. Pero Luis no guardaba rencor. Incluso cuando lo invitaron a dar una charla en su antigua escuela, meses después, aceptó con una sola condición: «Quiero hablarle a todos los niños, incluso a los que antes me molestaban». Y lo hizo. Se paró frente al salón lleno, sin necesidad de venganza ni superioridad. Solo dijo: «Todos podemos equivocarnos. Yo también lo he hecho. Pero lo importante es aprender, no burlarse del que lucha. Porque nadie sabe lo que hay detrás de un uniforme viejo o unos zapatos rotos». Silencio total. Muchos bajaron la cabeza. Otros, se les llenaron los ojos de lágrimas. Ese día, Luis no solo fue un niño brillante, fue un líder, un ejemplo, una leyenda viva en su comunidad. ¿Y don Gregorio? Fue apartado de la educación de por vida. Pero en una entrevista que concedió tiempo después, dijo algo inesperado: «Ese niño me dio la lección más dura de mi vida. Y tal vez, la más necesaria». Luis lo perdonó. Sí, lo perdonó. Porque entendió algo que muy pocos adultos logran comprender: que la verdadera victoria no es aplastar al otro. Es elevarse por encima del odio, con amor propio y dignidad. Y así, el niño que fue llamado basura de barrio, se convirtió en un faro para miles de otros niños invisibles, ignorados, burlados. Porque su historia demostró que no importa de dónde vengas, ni lo que tengas. Importa lo que hagas, lo que sueñes, y lo que estés dispuesto a soportar sin perder el alma. Y ahora dime tú, ¿qué habrías hecho si fueras Luis? ¿Te hubieras rendido? ¿Te habrías vengado? Déjamelo en los comentarios. Porque esta historia no debe olvidarse. Debe compartirse. Debe abrir los ojos. Y sobre todo, debe recordarnos que el respeto no se impone. Se gana. Se burlaron de ella por usar zapatos hechos de cartón, pero al final del año, fue ella quien decidió el destino de la escuela entera. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Camila tenía 12 años y una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Vivía con su padre en una casa improvisada hecha con tablones, lonas y láminas oxidadas en una ladera olvidada de la ciudad. Su madre había fallecido cuando ella tenía 6, y desde entonces, su mundo se resumía en 2 cosas: ayudar a su papá a recolectar cartón para sobrevivir y estudiar para cambiar su destino. Cada madrugada salía con él a empujar un carro viejo por las calles, recogiendo botellas, cajas y latas. Y cada mañana, tras una ducha rápida con agua fría y una mochila rota en la espalda, bajaba la colina para llegar puntual a la escuela. ¿Su calzado? 2 suelas de cartón forradas con plástico y cinta adhesiva. Zapatos, no tenía. Pero tenía algo más: una mente brillante y un corazón que no conocía el odio. El problema era que eso, en su escuela, no valía nada. Camila estudiaba en un colegio de élite al que había entrado por una beca especial. Pero los demás estudiantes no la veían como una igual. Para ellos, era la intrusa. La recicladora. La chica que huele a calle. La primera vez que entró al aula, todos la miraron como si fuera un bicho raro. Y la reina del salón, Miranda, hija de un político influyente, fue la primera en marcar territorio. ¿Quién dejó entrar a la sirvienta?, dijo, sin ni siquiera disimular. Las risas estallaron. Camila no respondió. Bajó la cabeza, se sentó en silencio, y sacó su cuaderno impecable, con hojas recicladas y su letra perfecta. Pero eso solo encendió más el desprecio. A diario, sus compañeros se burlaban de sus zapatos de cartón. Algunos le escondían la mochila. Otros le tomaban fotos para hacer memes en redes sociales. Una vez, incluso, un profesor le insinuó que el lugar tal vez no era para ella. Camila tragaba todo. No porque no le doliera,
sino porque en casa, su papá le repetía cada noche: no somos pobres, hija, somos ricos en dignidad. Y eso nadie lo puede reciclar. Pero la maldad seguía creciendo. Una tarde, mientras llovía, Camila entró empapada al salón. Su cartón estaba deshecho, y caminaba descalza, con los pies cubiertos de barro. Miranda, al verla, soltó una carcajada. ¿Te quitaste los zapatos porque tenías miedo de que se los llevara el viento? Más risas. Camila, sin decir palabra, sacó un trapo de su mochila y limpió sus pies con delicadeza. Luego se sentó, abrió su cuaderno, y continuó escribiendo como si nada. Pero por dentro, algo se estaba quebrando. ¿Cuánto puede soportar un niño antes de apagarse? Sin embargo, lo que nadie sabía, era que Camila no pensaba apagarse. Todo lo contrario. Porque esa misma semana, la profesora de ciencias anunció algo que cambiaría el rumbo de todo. Vamos a hacer un concurso de proyectos escolares. El tema es, ¿cómo mejorar la escuela? El mejor proyecto será presentado ante el consejo directivo. Y si es viable, se implementará. Los ojos de Miranda brillaron. Obvio que voy a ganar, dijo, segura, como siempre. Camila, desde el fondo, alzó la mano tímidamente. Cualquier estudiante puede participar, incluso los becados. La profesora asintió. Y Miranda soltó una carcajada burlona. Por favor, vas a venir con un proyecto hecho con basura. Las risas estallaron una vez más. Pero Camila no se defendió. Solo sonrió con una calma que descolocó a todos. Porque en ese momento, ya lo tenía claro. Si iban a reírse de su cartón, que también se rieran cuando lo viera convertido en algo increíble. Y así, en silencio, con los pies mojados y los ojos firmes, Camila comenzó a trabajar en algo que nadie vería venir. Lo que nadie imaginaba, es que esa niña despreciada por su calzado improvisado, terminaría con más poder del que jamás soñaron tener. Durante 2 semanas, mientras los demás se distraían hablando de moda, redes y viajes, Camila trabajó en silencio. Cada minuto libre lo usaba para recolectar materiales en la calle: botellas de plástico, pedazos de manguera, tapas, alambres, bolsas rotas. Con la ayuda de su padre, armó un prototipo pequeño, un sistema que recolectaba agua de lluvia desde los techos, la filtraba y la almacenaba en botellas recicladas. Además, diseñó paneles solares caseros hechos con láminas de aluminio, vidrio roto y baterías recuperadas. Todo hecho con basura. Pero detrás de cada pieza, había una idea brillante. Su proyecto se llamaba Renacer con reciclaje, energía y agua para todos. En su cabeza, no solo era una solución para la escuela. Era una forma de demostrar que incluso lo que otros desechan, puede dar vida. Mientras tanto, Miranda preparaba una presentación brillante, llena de efectos digitales, con ayuda de una agencia de marketing que le pagó su madre. El día de la exposición llegó. Camila entró al auditorio con su carrito de cartón, donde llevaba todos sus materiales. Sus zapatos, aún eran de cartón, pero forrados con plástico nuevo. Los había mejorado. Y eso, en lugar de disimularlos, los hacía destacar más. Cuando la llamaron al escenario, el murmullo fue inmediato. ¿Qué va a hacer? ¿Armar una casita de cartón en vivo?, susurró alguien. Pero Camila se paró firme, respiró profundo, y comenzó a hablar. Su voz era suave, pero clara. Su lenguaje era técnico, preciso, pero fácil de entender. Explicó cómo su proyecto podía reducir el consumo de agua en un 30%, bajar la factura de electricidad en un 40%, y enseñar a los alumnos sobre sostenibilidad con práctica real. Mientras hablaba, activó su prototipo. Las botellas comenzaron a llenarse con agua recolectada. El ventilador conectado a los paneles solares empezó a girar lentamente. Silencio total. No porque no entendieran, sino porque estaban impresionados. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio. Y luego, aplausos tímidos que fueron creciendo hasta llenar el auditorio. Camila no sonrió con arrogancia. Solo bajó la cabeza, hizo una leve reverencia, y bajó del escenario con dignidad. Luego fue el turno de Miranda. Su presentación fue vistosa. Pantallas LED, música, gráficas de colores. Pero su propuesta era superficial: repintar el gimnasio, comprar tablets nuevas,
poner aire acondicionado en la sala de profesores. No había innovación. No había corazón. Solo apariencia. Cuando terminó, también hubo aplausos. Pero no los mismos. La diferencia era clara. Y Miranda lo notó. Esa misma tarde, corrió a su casa y le exigió a su madre, miembro del consejo escolar, que impidiera que Camila ganara. No puede ser que una niña sucia me robe el premio, haz algo. Y su madre lo intentó. Llamó al director. Presionó a los jueces. Exigió una revisión técnica. Pero lo que no sabían es que el proyecto de Camila ya había llegado más lejos. Uno de los profesores, conmovido por su historia, había enviado un video de la presentación a un grupo de investigadores de una universidad nacional. Y ellos lo reenviaron a un programa de innovación juvenil del Ministerio de Educación. 3 días después, Camila recibió una llamada que no olvidaría nunca. Hola, Camila. Soy parte del Comité Nacional de Innovación. Tu proyecto ha sido seleccionado como uno de los más brillantes del país. Queremos conocerte y presentarlo oficialmente. Sus manos temblaban. Su voz no salía. ¿De verdad? Pero, yo. Tú. Justamente tú. Porque no importa de dónde vengas. Lo que hiciste, nadie más lo hizo. Y así, la niña de los zapatos de cartón estaba a punto de cambiar no solo su escuela, sino su vida entera. Era lunes. La escuela amaneció agitada. La noticia se había filtrado. Camila, la niña de los zapatos de cartón, había sido seleccionada como finalista nacional en el programa juvenil de innovación. Los profesores lo comentaban entre murmullos. Los alumnos no sabían si felicitarla o esconderse por la vergüenza de haberla despreciado tanto. Y Miranda estaba furiosa. Ese mismo día, Camila fue citada a la dirección. Al entrar, se encontró con el director, varios docentes y 2 personas desconocidas, representantes del Ministerio de Educación. Pero eso no era todo. También estaba allí la madre de Miranda, con cara de piedra. Uno de los representantes tomó la palabra. Camila, tu proyecto no solo fue seleccionado entre los mejores del país, sino que también será implementado como modelo piloto en tu escuela. El director levantó las cejas, sorprendido. ¿En esta escuela? Sí. Y no solo eso. A partir de hoy, tú formarás parte del Comité Estudiantil de Innovación. Tendrás voto directo en las decisiones de infraestructura, recursos y propuestas ambientales. Camila no supo qué decir. ¿Yo? Tú. Porque esto no es un favor, Camila. Es justicia. Y aquí es donde llega la bomba que nadie, pero nadie, esperaba. La madre de Miranda, visiblemente molesta, intentó cuestionar la decisión. ¿Están seguros de que una niña, con ese historial, es la mejor cara para representar a la institución? Uno de los funcionarios sacó su teléfono, conectó un cable al proyector de la sala y reprodujo un video. En la pantalla apareció una grabación filtrada. Miranda y otras estudiantes burlándose de Camila, imitando su forma de caminar, riéndose de sus zapatos de basura, y diciendo frases como: debería recoger cartón en vez de venir a clase, así al menos sirve para algo. Silencio total. El rostro de Miranda se desfiguró. El de su madre se tornó blanco. El funcionario pausó el video. Este material llegó a nuestras manos como denuncia anónima. Y va contra el reglamento de convivencia, derechos escolares y principios de inclusión. Por lo tanto, sacó un documento. Miranda, a partir de este momento, queda suspendida de todas las actividades extracurriculares. Se cancela tu candidatura a la presidencia estudiantil y se te retira toda representación escolar. Un par de profesores se miraron con alivio. Camila solo miraba en silencio, con un nudo en la garganta. Miranda se levantó llorando y salió corriendo de la sala. La niña que se burló de los zapatos rotos, ahora caminaba descalza de poder. Pero ahí no terminó. El representante miró a Camila. Y tú, Camila, recibirás no solo la beca completa, sino también una laptop profesional, asesoría académica y una visita al Congreso Juvenil de Innovación para contar tu historia. La emoción explotó por dentro. Camila bajó la mirada. Pensó en su padre, en las madrugadas empujando el carro, en su madre que ya no estaba,
y en esos zapatos de cartón que tantos despreciaron, pero que la habían llevado hasta ahí. Gracias, susurró. Pero quiero que sepa algo. Yo no quiero venganza. Solo quiero que ningún niño vuelva a sentir lo que yo sentí. El funcionario asintió con una sonrisa sincera. Y en ese instante, quedó claro, Camila no solo era inteligente, era gigante. Ese día, la escuela no volvió a ser la misma. Los profesores comenzaron a hablar de respeto. Los alumnos dejaron de reírse. Y una nueva frase quedó escrita en la cartelera central. Lo que otros llaman basura, puede construir el futuro. Era lunes. La escuela amaneció agitada. La noticia se había filtrado. Camila, la niña de los zapatos de cartón, había sido seleccionada como finalista nacional en el programa juvenil de innovación. Los profesores lo comentaban entre murmullos. Los alumnos no sabían si felicitarla o esconderse por la vergüenza de haberla despreciado tanto. Y Miranda estaba furiosa. Ese mismo día, Camila fue citada a la dirección. Al entrar, se encontró con el director, varios docentes y 2 personas desconocidas, representantes del Ministerio de Educación. Pero eso no era todo. También estaba allí la madre de Miranda, con cara de piedra. Uno de los representantes tomó la palabra. Camila, tu proyecto no solo fue seleccionado entre los mejores del país, sino que también será implementado como modelo piloto en tu escuela. El director levantó las cejas, sorprendido. ¿En esta escuela? Sí. Y no solo eso. A partir de hoy, tú formarás parte del Comité Estudiantil de Innovación. Tendrás voto directo en las decisiones de infraestructura, recursos y propuestas ambientales. Camila no supo qué decir. ¿Yo? Tú. Porque esto no es un favor, Camila. Es justicia. Y aquí es donde llega la bomba que nadie, pero nadie, esperaba. La madre de Miranda, visiblemente molesta, intentó cuestionar la decisión. ¿Están seguros de que una niña, con ese historial, es la mejor cara para representar a la institución? Uno de los funcionarios sacó su teléfono, conectó un cable al proyector de la sala y reprodujo un video. En la pantalla apareció una grabación filtrada. Miranda y otras estudiantes burlándose de Camila, imitando su forma de caminar, riéndose de sus zapatos de basura, y diciendo frases como: debería recoger cartón en vez de venir a clase, así al menos sirve para algo. Silencio total. El rostro de Miranda se desfiguró. El de su madre se tornó blanco. El funcionario pausó el video. Este material llegó a nuestras manos como denuncia anónima. Y va contra el reglamento de convivencia, derechos escolares y principios de inclusión. Por lo tanto, sacó un documento. Miranda, a partir de este momento, queda suspendida de todas las actividades extracurriculares. Se cancela tu candidatura a la presidencia estudiantil y se te retira toda representación escolar. Un par de profesores se miraron con alivio. Camila solo miraba en silencio, con un nudo en la garganta. Miranda se levantó llorando y salió corriendo de la sala. La niña que se burló de los zapatos rotos, ahora caminaba descalza de poder. Pero ahí no terminó. El representante miró a Camila. Y tú, Camila, recibirás no solo la beca completa, sino también una laptop profesional, asesoría académica y una visita al Congreso Juvenil de Innovación para contar tu historia. La emoción explotó por dentro. Camila bajó la mirada. Pensó en su padre, en las madrugadas empujando el carro, en su madre que ya no estaba, y en esos zapatos de cartón que tantos despreciaron, pero que la habían llevado hasta ahí. Gracias, susurró. Pero quiero que sepa algo. Yo no quiero venganza. Solo quiero que ningún niño vuelva a sentir lo que yo sentí. El funcionario asintió con una sonrisa sincera. Y en ese instante, quedó claro, Camila no solo era inteligente, era gigante. Ese día, la escuela no volvió a ser la misma. Los profesores comenzaron a hablar de respeto. Los alumnos dejaron de reírse. Y una nueva frase quedó escrita en la cartelera central. Lo que otros llaman basura, puede construir el futuro.